Bueno chicos, en esta clase, bueno, recordad primero colocar su nombre en el chat para que quede el registro de eso, el nombre y apellido, aunque lo tengan escrito en su nick, pero igual, colóquenlo. Entonces sí, sé con quién estoy hablando luego. Eh, Como les dije la clase pasada, en esta oportunidad vamos a, ¿cómo se llama? Empezar con una unidad nueva, que es una unidad que ya está dentro de la priorización curricular que se efectúa, pero vamos a empezar con ver un poquito los resultados del ticket de salida de la semana pasada, los que lo respondieron, para ver cómo van las tendencias, para que tengan para como cerrar esa unidad que fue. ¿Se acuerdan lo último que vimos? ¿Qué fue? ¿Qué unidad? O sea, ¿qué tema fue el que vimos? Ok. El tema que vimos. Los que vayan llegando igual escriban su nombre ahí en el chat. Tengo 3. Eso, gracias. Habíamos repasado el tema de molalidad y no me acuerdo cuál era el otro tema. Fracción molar, que ese fue el último que vimos. O sea, sí, estamos viendo las unidades las unidades químicas de concentración. Eso fue lo que estábamos viendo y eso es lo que con eso terminaba la unidad. En parte, o sea, igual quedaron algunas cosas fuera, pero lo general está visto. Ya, dentro de esos resultados que ustedes respondieron de la semana pasada, tenemos lo siguiente. Díganme si se ve bien, si lo alcanzan a leer bien, lo que está en pantalla. Lo voy a acercar un poquito, sí. Ya, Sí, se ve. ya, esas fueron las personas que respondieron. Y los ejercicios acá están. Esto fue lo que aproximadamente respondieron. La primera pregunta decía que mide la fracción molar. La respuesta correcta era la... ¿Cuál color creen ustedes que está bien? ¿Condice con ese 60%? ¿Es la azul o no? ¿Qué mide la fracción molar? ¿Era la verde o no? No me acuerdo. ¿Solo mide la concentración de soluto? Yo no recuerdo nada. O sea, al menos como eran las respuestas, no me acuerdo. Ya. No, pero sí, la fracción Sí, no me molar, acuerdo qué respondí. la fracción molar era la proporción de concentración de la sustancia en una disolución. Recuerden que sacamos como un número que era menor a 1, entonces daba como una cierta parte de la sustancia total. Entonces sí es la proporción de las concentraciones. Entonces, los que respondieron azul, que fue 6 de 10, que 10 respondieron, 6 obtuvieron buena. Así que igual está bien, por lo menos el 60%. ¿Ya? Así que, súper. Para comprobar que el resultado de fracción molar es correcto, ¿qué número debe ser el resultado? La respuesta era, ¿se acuerdan que la suma de la fracción molar tenía que dar Uno. 1? O aproximado. O aproxima a 1. Pero según la respuesta, el valor que más se asemeja es 1. Así que ahí no fue mejor. Y esas fueron las preguntas. No fue tan difícil. Era en relación a lo último que vimos. Y como les dije, vimos esos ejercicios solamente los que estuvimos viendo en ese momento, para no complicarles tanto la ¿Cuántas vida. preguntas eran? ¿Eran dos? Eran dos, ¿no? Es que la otra eran preguntas abiertas, pero eran de lo que aprendiste hoy. Ah, a ver, ¿y qué puse yo? O no sé, me parece. Se parece, pero es que eh, tengo que buscarlo por alumno. Por ejemplo, ahí. Creo que yo puse una super vaga, no recuerdo. Pero bueno.
Tú fuiste como el séptimo que respondió. Sí, ahí está. Estoy Ahí está tu respuesta, ¿ves? en la materia a realizar los procedimientos. Oh, súper vaga mi respuesta, Pero ahí respondiste, esa fue la que respondiste, la que era correcta y la que era correcta, en esos dos casos, por ejemplo. Pero bueno, como las clases de química son ahora en la tarde, siempre han sido en la tarde, Ángeles, a esta hora. Una vez creo que lo hicimos distinto por un reacomodo horario. la hicimos un día martes una vez. Sí. Ya, entonces, bueno, eso era básicamente para que tengan claro el tema de concentración. Básicamente lo que tenían que aprender en la unidad era que sepan lo que es soluto, lo que es, eh, ¿cómo se llama? El disolvente, lo que es la disolución, el concepto de disolución, que tengan claro que es una mezcla homogénea que cuando se juntan y genera eh, ese tipo de mezclas, que no cambia la composición, pero sí se disuelven las partículas en otras. Que tenga claro que con la mezcla, la diferencia con la mezcla heterogénea y que conozcan el proceso de solubilidad, que es básicamente hacer eso, que ya lo vimos muchas veces, así que probablemente lo tengan ahí dando vueltas. En algún momento lo vamos a agarrar de nuevo, así que espero que con el tiempo vaya quedando ahí esa idea y después repasaremos en algún momento cuando sea necesario. Lo importante es que aprendieron lo básico ya. Y esto último que estamos viendo de fracción molar y molaridad era una forma de medir la concentración, unidades de concentración de forma química, basado en mol. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como todo lo que pudimos ver de esa unidad. Y ahora vamos a partir una nueva unidad. ¿Ya? Que en condiciones normales, en clases normales, sería la unidad 3. Nos saltamos una unidad, en este caso, ¿ya? Que es como la continuación de las disoluciones, pero como les dije, eso en algún momento se verá más en profundidad en unas condiciones más normales. Lo que vamos a ver ahora se llama química orgánica. Ya vendría siendo la unidad 2 en este momento. eh, Está acá. ¿Ya? Entonces, una primera clase de esto habla de lo que sería la fuente de la química orgánica, la base, que es el carbono. Entonces, cómo el carbono se relaciona con la química orgánica. Y de paso vamos descubriendo lo que es la química orgánica. ¿Ya? El objetivo es conocer y describir características del elemento carbono y su funcionalidad en nuestra vida cotidiana y en la química orgánica, que es básicamente lo que dije con la presentación. Ya. Primero, respondamos estas preguntas así con lo que ustedes tengan en mente. ¿Qué es el carbono? ¿Qué es el carbono, chicos? Les pregunto. Es carbón. ¿Ya? Carbono por seguir, no sé. ¿Carbón? Esto, Sigan nomás. mineral, no sé. Sigan, den ideas nomás. Pueden escribirlas también si quieren los que no quieren hablarlas, pero vayan escribiendo. Vayan participando. Yo les anoto la idea. ¿Y qué dijeron por ahí? ¿Carbón? Si no me equivoco, ¿escuché eso? Sí, o sea, un mineral, no sé, es que como está al lado en la imagen un diamante, no sé. Ya, ya. Entonces tenemos carbón, tenemos mineral. ¿Qué más? Recuerden, carbono. ¿Qué más? ¿Qué es el carbono? ¿Qué más puede ser? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Dónde lo han visto? ¿Es algo sólido? Ya, sólido. ¿Qué más? En el dióxido de carbono. Ya, CO2. ¿Qué más? Sigan tirando ideas, ¿no? Todo va por lo menos tiene cierta relación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna idea más? No sé, no se me ocurre nada.
Ya, dejémoslo ahí. Si alguien quiere escribir algo igual, hágalo si es que tiene cierta relación. ¿Y qué significa que algo sea orgánico? ¿Han escuchado algo que sea orgánico? ¿Algo natural? Ya, natural. ¿Qué más? Sigan tirando ideas, ¿no, chicos? ¿Alguien parece que llegó? Ahí está. Ya, sigan tirando ideas respecto a lo que les pregunté. ¿Qué significa que algo sea orgánico? ¿Tiene que Natural, ver con el tema de los seres vivos? ¿cómo? O sea, por ejemplo, lo que está compuesto por seres vivos. Ya, compuesto de seres vivos. O sea, lo que está compuesto en ser vivo. O sea, no por seres vivos, Sí, lo que está que compuesto. componen los seres vivos. Ya, composición de los seres vivos. Así. No por seres vivos. Composición de los seres vivos. Ya. Algo más que se le ocurra con orgánico. Ya tenemos natural y tenemos composición de los seres vivos. Cuando se dice, por ejemplo, alimentos orgánicos, ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere con alimentos orgánicos? ¿Qué ¿Tiene características? sus propiedades? No sé, Mantiene sus yo propiedades me voy a lo que dijo la Ángeles con lo de natural. natural, porque cuando dicen basura orgánica, usualmente, no sé, son como ya cáscaras de plátano, así cositas. Ya, perfecto. O sea, nada plástico, algo Ya, que se cache. súper. más con el tema de la ecología. No, Martina, no. Ecología. Ya. Anoté todas esas ideas porque generalmente, bueno, para responder las dos preguntas, eh, se habla de orgánico, está como bien de moda, está bien dando vueltas por redes sociales las comidas orgánicas o con contenido orgánico, o la palabra orgánico como que últimamente ha dado harta vuelta por ahí. Por eso igual es importante que sepan a qué se refiere que algo sea orgánico, ¿ya? Eh, Vamos a responder eso primero. Algo orgánico básicamente es que contenga carbono, ¿ya? Cualquier sustancia, compuesto que contenga carbono, sustancia o compuesto, es orgánico. Esa es como la condición para que algo sea orgánico. Y si se fijan, como mismo dijeron, la Martina dijo composición de los seres vivos. Sí, nosotros estamos compuestos de carbono. Nosotros somos orgánicos. O lo mismo que dijo Sebastián, que el tema de la basura orgánica, eh, los alimentos tienen carbono. Entonces, todos los alimentos se descomponen, el carbono se descompone, vuelve a la tierra y hace un ciclo, el ciclo del carbono. El carbono siempre está dando vueltas por ahí porque es parte vital, es como una de los elementos o una de las sustancias que necesitamos para poder vivir. Nosotros estamos compuestos de carbono como también estamos compuestos de agua o necesitamos oxígeno. ¿Ya? Entonces el carbono es tan importante como el agua o el oxígeno. Nosotros tenemos cierta composición de carbono en nuestro organismo. Gran parte de nosotros es carbono. Y como dicen ahí, ¿es natural? Sí, es natural porque lo encontramos de forma natural en los alimentos. Todos los alimentos que consumimos, o la mayoría por lo menos, contiene carbono. ¿Ya? Si uno hace un análisis más a fondo, por ejemplo, los carbohidratos, que es la base del alimento, si uno ve una pirámide o un modelo de plato saludable, por ejemplo, encuentra que tenemos los carbohidratos como una parte que entrega energía a nuestro organismo de forma inmediata. Eh, Alimentos ricos en carbohidratos sirven para mantenernos activos, por ejemplo. Y si uno analiza la palabra carbo, significa carbono, y hidrato significa derivados de hidrógeno. Entonces los carbohidratos tienen carbono. Las proteínas, por ejemplo, son aminoácidos. Y los aminoácidos contienen carbono, son cadenas de aminoácidos las proteínas.
Y hay alimentos que son ricos en proteína. ¿Ya? Y la mayoría de los alimentos, todas las bases, los lípidos también contienen carbono. Aunque sean grasas, aunque sean alimentos con más ácidos grasos, por ejemplo, sí contienen carbono. Por lo tanto, nuestra alimentación es orgánica. Ahora, algo puede ser más orgánico y Pero, profe, algo puede ser más sintético. ¿Ya? Pero siempre va a depender de la cantidad de carbono que haya. profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿y qué onda con la imagen entonces? Ya. Eh, la imagen que sale ahí, la que sale del carbón, o mejor dicho, ese grafito y un diamante. Eso es para responder la primera pregunta, ¿qué es el carbono? Ahora ya tienen idea un poquito de lo que sería el carbono, ¿sí? Está en nuestro organismo. Sí lo podemos encontrar como mineral en la naturaleza. Lo podemos encontrar como gas también, como en el dióxido de carbono, como mencionaron por ahí. Y también lo podemos encontrar dentro de nuestro organismo quizá de otra forma ya más sintetizado con otras características, como en una cadena proteica, que es algo distinto, algo que no podemos ver, pero está presente, no va a estar presente como se ve como el grafito, por ejemplo. Y uno asocia el carbono, aquí es lo primero que lo asocian, y probablemente fue lo primero que dijeron ustedes, pues, carbón, ¿o no? Si uno dice carbono, lo asocia al carbón. De hecho, en inglés, el carbono se escribe carbon, así como carbón, pero sin tilde, carbon. ¿Y el carbón cómo se escribe en inglés? ¿Tiene otro nombre, parece? Eso no lo sé, no recuerdo. Lo importante es que el carbón vegetal o el carbón mineral, el que usan para no sé, pues, para los asados, para las brasitas esas que salen, por ejemplo, de la combustión, tienen alto índice de carbono, ya que sí el carbono es composición de los seres vivos, pero también puede ser de los árboles o puede ser de las plantas, no es necesario que sea de las personas. Ya, cuando uno entiende ser vivo, estamos hablando de general seres vivos, de flora, fauna, ¿ya? Por lo tanto, y nosotros también, pues, una vez que nos descomponemos, probablemente quedemos puro polvo, que sea como carbono, ¿ya? Entonces, como les digo, esa composición negra es un mineral que se va acumulando de restos orgánicos. Y las principales formas del carbono son las que están ahí. ¿Ya? Grafito, que es lo que ven acá, lo negro, que es carbono ya un poco más procesado como mineral, un poco más brillante, que se ocupa en eh, ¿cómo se llama? La mina de los lápices grafito, por ejemplo. ¿Ya? Y diamante es carbono, ¿ya? Solo que está sometido a una presión mayor, así como más abajo de una mina de carbón, por ejemplo. En el fondo puede haber diamante, ya que necesita mayor presión, una cantidad de tiempo superior y condiciones para que se vuelva de esta forma. Tiene que estar como aplanado. ¿Ya? He visto, o sea, no sé si, yo creo que es verdad porque he visto muchos videos que igual, no me acuerdo bien cómo era, pero que si metían, o sea, como que le hacían varios procesos a un pedacito de carbón, ¿Ya? por ejemplo, a una alta temperatura, podían sacar, o sea, como que, Lo transformaban en sí, como que diamante. se transformaba en diamante, no sé si en diamante exactamente. Claro. Sí es posible porque en realidad es tiene la misma composición. La única diferencia es que es el orden de las moléculas, o sea, el orden de los átomos que componen el carbono. Los átomos tienen, por ejemplo, en el diamante se ordenan como en rejillas, como si fuera una reja, así bien perfecto. Lo que hace que sea brillante y sea más duro.
En cambio, en el grafito es más desordenada la composición, como que queda sobrepuesto. Y eso también le da la opacidad, que sea opaco. claro. Entonces solo depende de la posición que estén ordenados los átomos de carbono. Pero estos dos, el diamante y el carbono, son compuestos de lo mismo. Son netamente carbono. ¿Ya? Entonces, para que vean, que es exactamente lo mismo, solo que está en condiciones distintas. Y también hay como mineral intermedio que más adelante vamos a ver que es como entre carbono y entre diamante, como que está ahí al límite, que va como en transformación. Ya, pero lo importante es esas dos cosas del carbono y del que algo sea orgánico. ¿Ya? ¿Les quedó claro qué es el carbono? ¿O alguna duda respecto a eso? Se pueden escribir, se pueden comentar. ¿No ha llegado nadie más? No. ¿Alguna duda? Creo que no sé. Por ahora no, por lo menos yo. Ya. No, No sé, nada. no está tan complicado. Y tampoco va a estar tan complicado, ¿ya? Así que no se preocupen. Ya, la química orgánica, que es, Bueno, es la unidad en el fondo, es una área que se dedica a estudiar esto, el carbono. Las estructuras, propiedades y reacciones que tengan que ver con el carbono, como átomo central en la estructura. Como que sea la fuente principal del carbono. Los elementos químicos, los compuestos químicos los podemos ordenar como orgánicos o inorgánicos. Y la diferencia es que los orgánicos presentan carbono y los inorgánicos no presentan carbono. Hay dos casos de carbono inorgánico. Son dos casos únicos, que es el dióxido de carbono y el ácido carbónico. Un poquito más adelante vamos a hablar de ellos dos. Pero son los únicos dos casos que son inorgánicos y presentan carbono. Me acuerdo que el año pasado, algo así. El año pasado vimos química sí, me estaba inorgánica. acordando. El año pasado vimos química Ah, inorgánica. ayer, vos. Ya. Por eso que Rayado. lo recuerdan. Este año vamos No a me ver acuerdo química tampoco. orgánica. Ya. O la idea del año pasado, por ejemplo, en química inorgánica era saber nombrar o saber dibujar la estructura, vimos estado de oxidación o relaciones con el enlace iónico que generan las estructuras inorgánicas. En este caso vamos a ver todo lo contrario ahora en orgánico. Saber nombrar, representar todos los que tengan que ver con carbono, como la fuente central. ¿Ya? Y a diferencia de la química inorgánica, que se generan compuestos pequeños, por ejemplo, como los ácidos, como los óxidos, como los anhídridos. En este caso, todo lo que contenga carbono es orgánico y básicamente está dividido de otra forma, como hidrocarburos o como lo que les nombré delante, como aminoácidos o como ¿cómo se llama esto? Los carbohidratos. ¿Ya? Entonces va a estar presente acá vamos a ver la diferencia enseguida, miren, para que tengan claridad. Acá está. Los compuestos orgánicos con inorgánicos, una diferencia. La principal es que el compuesto orgánico son enlaces covalentes. Por ejemplo, que no conducen la electricidad. Como eso es como una característica. Y los inorgánicos forman enlaces iónicos que sí pueden conducir la electricidad, se deionizan, si se diluyen, por ejemplo, lo que pasaba con la sal, ¿se acuerdan que si uno agregaba agua con sal, esta conducía a la electricidad? Ya. Esa característica la tienen los compuestos inorgánicos. Con los compuestos orgánicos, por ejemplo, como el azúcar, que es un compuesto orgánico, no sucede. No sucede. Ya. Los azúcares también son hidratos de carbono. Por ejemplo. Glúcidos también se llaman. Y ahí tenemos, no sé, pues la sucralosa, la sacarosa, la fructosa, hay muchos tipos de azúcar, que es un poquito más avanzado ya, pero la fuente de ellos es el carbono. Y como les dije, son enlaces covalentes, no conducen la electricidad, por ejemplo. ¿Qué
¿Qué decía en la otra? Están formados por gran número de átomos organizados en cadenas. El carbono es muy habitual que genere cadenas largas, como carbono unido a otro carbono, así como una cadena larga de carbonos, que puede tener muchos carbonos unidos entre sí. De hecho, si unimos muchos carbonos, hablando de 1000 o más quizá, formamos polímeros. Y los polímeros son plásticos, por ejemplo. Por ejemplo, un plástico, un caucho, por ejemplo, un nylon, por ejemplo, Por eso, una bolsa. ¿Por eso qué? por ejemplo, bueno, no sé si tendrá algo que ver realmente, pero que se puede hacer como una especie de plástico con la cáscara del plátano, por ejemplo. Sí, 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 tiene que ver con eso. La principal composición de los plásticos, por ejemplo, sí es el carbono, ya que derivan de los compuestos orgánicos. Claro que un plástico ya no lo podemos procesar, no se puede comer, por ejemplo. Pero sí viene de eso, todos los plásticos, los plásticos de la botella, los plásticos de las bolsas, los plásticos como del caucho, como dije recién, nylon, todos vienen de una composición orgánica, de cadenas de carbono. Y en cambio, en lo inorgánico no se forman cadenas, no hay elementos muy largos. Generalmente son de 4 elementos los compuestos. Algunos más complejos que tienen un poquito más, pero tampoco son tan largos. Lo habitual es que sean de 2 o 3 compuestos binarios y ternarios que se llamaban. Y los cuaternarios, que fue lo que vimos el año pasado. Y ¿Los vimos o solo los hablamos? sí se los vimos. O sea, me acuerdo solamente de los binarios. Claro, creo que vimos los ternarios, pero sin nombrarlos, como conocerlos, ¿no? Sin aprender a nombrarlos. Como que no nos alcanzó el tiempo para tanto. Ya, insisto, si en algún momento ustedes eligen por estudiar algo más relacionado con lo que estamos viendo con química, por ejemplo, se emplean electivos que sean de química y se ve todo de nuevo más a fondo. Pero eso va a depender de ustedes, de sus gustos. Ya, los compuestos orgánicos son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Ya, acá tenemos una característica que la podemos relacionar con la clase anterior, o sea, con la unidad anterior. Recuerden, ¿qué significa insoluble? ¿Qué significa insoluble? Acá tengo un error. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué significa insoluble? Insoluble. Que no se puede disolver, Insoluble que no se ¿o puede. no? ¿Insoluble o soluble? Insoluble. Que no se puede disolver. Claro, insoluble. Entonces, los compuestos orgánicos no se pueden disolver en agua. Son comunes que los compuestos orgánicos sean, por ejemplo, hidrocarburos. Y los hidrocarburos son combustibles derivados del petróleo. Por ejemplo, la benzina, por ejemplo, petróleo diésel, por ejemplo, el querosén. Todo eso son compuestos orgánicos. Por lo tanto, si uno intenta disolver eso en agua, no se puede disolver, queda como el agua con el aceite. Considerando que el aceite también es Yo pensaba que orgánico. sí se olvidó. ¿Ya? Así que tampoco se puede. Y los compuestos inorgánicos sí son solubles. Recuerden que la mayoría de esos compuestos son ácidos, son sal o son óxidos, que sí se pueden disolver en agua. Los compuestos orgánicos presentan puntos de fusión y ebullición bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que un punto de fusión bajo es que congela a temperaturas muy bajas. No es como el agua que congela a 0 grados, sino estos congelan más bajo cero. Por eso que no se congela, no sé, pues el petróleo en días fríos, por ejemplo. Y punto de ebullición bajo quiere decir que se evaporan también a una temperatura menor que el agua, menor que 100. Puede ser a la mitad de eso, a 50, 60 grados ya está evaporado un
un combustible. Y probablemente sean menos si uno los ve en relación a lo que genera un auto. Pero es menos de 100, a eso se refiere. Es menos que el agua. Probablemente sea mucho menos. ¿Ya? Y los compuestos orgánicos generan todo lo contrario. Genera que se puedan congelar igual con una temperatura mayor o que se puedan ebullir sobre los 100 grados. Así que esas son como las principales diferencias que hay de compuesto orgánico e inorgánico. ¿Estamos clarines? ¿Clarinete? ¿Está claro? Sí. Sí. Ya. Sí, ¿Está muy difícil? ¿Qué es eso? No, en realidad está fácil. Sí, pues es más, como se dice, concepto. De hecho, por ahora, o esta clase y la siguiente, sea puro concepto. Después ya entraremos un poco más de detalle. Ya. Ahora vamos a hablar exclusivamente del carbono. Recuerden que el carbono es un elemento químico. Está en la tabla periódica. Se simboliza con la letra C. Tiene un número atómico igual 6, el número que está acá, este. 6, el que está arribita de la tabla periódica. Bueno, en una tabla normal, digamos. En esta de acá lo saqué de otra tabla distinta. Y la masa atómica, recuerden que es lo que salía abajo en una tabla de las que tenemos nosotros, vale 12,01. Y nosotros lo aproximamos al número entero, a 12. ¿Ya? Estos de acá son los estados de oxidación. El año pasado igual vimos estados de oxidación, pero no los trabajamos mucho. Que es como un número que se le coloca para representar su oxidación cuando se combina con otros elementos. Es un no metal, está dentro de esas características, no metal, y recuerden esta palabra, tetravalente. Tetra. Tetra significa 4. ¿Ya? Es como decir bi, tri, tetra, penta, hexa. En este caso, tetra valente quiere decir que tiene la posibilidad de generar 4 enlaces, tiene 4 electrones disponibles para generar enlaces con otros elementos. Se puede juntar con 4 más. Un carbono se puede juntar con 4 más, como máximo. Puede ser menos dependiendo de los enlaces que forme, si son doble o triple. Pero tiene 4 electrones disponibles para formar enlaces. ¿Ya? ¿Qué significa tetravalente entonces? Que puede hacer 4 estos de ¿Tiene 4 enlaces? enlaces. Enlaces químicos, sí. Puede generar 4 enlaces con otros elementos químicos. Ya, y presenta el carbono principalmente 3 isótopos que se producen de forma natural. Isótopos son carbonos, pero que tienen mayor cantidad. Por ejemplo, el carbono 12 sería como el carbono que tiene 6 neutrones. Y los isótopos varía el número de neutrones. Se mantiene el número de protones, pero varía el número de neutrones. Entonces el 13 tiene 7 neutrones y el 14 tiene... ¿cuánto dije? 7, 8 neutrones. Y los isótopos pueden ser radioactivos de repente, generan cierta radioactividad y se ocupan para, no sé, para la química nuclear o para la física nuclear, dependiendo de un reactor nuclear, ejemplo, de ese tipo de energía para obtener energía. Lo importante es que esos son como cómo lo podemos encontrar. Estos son estables y este es radioactivo. Radioactivo tiende a generar reacciones nucleares que no soporta mucho rato ese neutrón más y lo tiene que liberar. Hace una fisión nuclear. Pero ese también es un tema que vamos a ver más adelante. Lo importante es que sepan esas características del carbono. Lo más importante es que esté tetravalente para lo que sigue, para saber, para trabajar en química orgánica, lo importante es que sepan que esté tetravalente. Ya, y que obviamente conozcan el símbolo químico del carbono, porque hay que representarlo luego.
Acá tenemos otra imagen con carbón, con grafito, diamante, y este vendría siendo como un intermedio. Si se fijan, es un poquito más brillante que el carbón normal, pero tampoco llega a ser un diamante. Hay minerales de carbono que tienden a tener esa forma. Creo que ese se llama fulereno. Se escribe fullereno. Y es una forma alotrópica del carbono, ¿ya? El carbono presenta ¿Y de formas. qué sirve? No, es un mineral de carbono. La utilidad que se le da al carbono la vamos a ver un poquito más adelante también. O sea, otras utilidades que se le da al carbono. Más que, no sé, que combustible, por ejemplo. Recuerden que todos los derivados del carbono lo usamos como combustible, lo usamos como alimento, lo usamos como fuente de energía o de calor. El diamante no sé si se ocupa tanto para eso, sino más como joya, pero también tiene sus utilidades. Por ejemplo, la punta de un diamante es bien, puede cortar cualquier cosa. Eh, y como les dije, esto es un mineral que, por ejemplo, se puede usar para chips. Se saca restos para evitar la pérdida de calor. Recuerden que eh, una de las características de los compuestos orgánicos es que no conducen la electricidad y también tienen un alto poder aislante térmico y eléctrico. Por lo tanto, se puede usar piezas de fulereno o de carbono o de algún tipo de carbono o de grafito o de otros derivados, como se acuerdan del grafeno que hablamos alguna vez. ¿Del qué? Sí, algo que Gra era como no me acuerdo, un material mineral que era como resistente, Exactamente. que Grafeno. era, lo obtenían desde el grafito, si no me equivoco. Sí, exactamente. Y como les dije, el grafito es parte del carbono. Entonces, esos restos o de fulereno o de grafeno o de algún derivado del carbono se ocupa en nanotecnología. Se ocupa para que no se calienten las piezas de un computador, por ejemplo. Piezas que son relacionadas dentro de los microchips, por ejemplo, o del celular, para que no explote por electricidad, por consumo de electricidad o de calor. Generalmente, o antiguamente, no sé, las consolas o los computadores se calentaban por el uso. O los celulares también. Ahora los celulares tienen una mayor resistencia al calor por microchips que son a base de carbono. O de piezas que utilizan características del carbono para evitar ese sobrecalentamiento o para evitar que se electrocuten con su artefacto eléctrico. Así que el carbono es uno de los principales aislantes de electricidad. Y la mayoría son derivados del carbono. Por ejemplo, el caucho es bien conocido por lo mismo y el caucho también es un derivado del carbono, es un plástico que se sale de una polimerización, que eso es una reacción orgánica. Así que todo tiene relación con el carbono, si se fijan. Eh, es más usado de lo que ustedes pueden creer. Ya. Aquí, Creo como que tiene mucho como derivado. sí. Por eso les digo que es una fuente importante para nuestra vida, porque lo usamos en todo. Está presente orgánicamente, vale decir orgánico como natural, para usar la palabra que ustedes mismos ocuparon. Está en los árboles, está en las plantas, lo ocupamos como combustible, como alimento. Como les dije acá, los casos de carbono inorgánico también es muy importante dentro en bajas cantidades el dióxido de carbono, ya que lo ocupamos nosotros, lo deshacemos, lo desechamos y las plantas lo utilizan para poder hacer el proceso inverso. Lamentablemente a gran escala también lo liberan las industrias, por ejemplo, y genera el daño
en la troposfera respecto a lo que es la capa de ozono. ¿Ya? Es un contaminante también, que lo tenemos presente, no sé, pues, en Coyhaique, por ejemplo, o acá mismo en Ñuñoa, o en lugares donde se ocupa mucho la estufa de leña, que genera ese smog, que igual es parte de eso, es dióxido de carbono. Y el otro caso, como les dije, era el ácido carbónico que está presente en las bebidas. Que cuando uno abre una bebida, por ejemplo, también libera hace una reacción con el oxígeno y libera dióxido de carbono. Y por eso hace esa efervescencia, ese tss, las bebidas. Y como compuesto orgánico se puede ocupar en la industria del petróleo, ¿cierto? Como sabemos, se saca de restos fósiles, energía fósil que se llama, que son restos de organismos orgánicos que se fueron quedando con el tiempo y se transformaron en petróleo, en carbono como concentrado. Por lo tanto, el carbono sí está en los tres estados. Está como líquido, está como sólido, está como gaseoso. Y esto de acá se llama biomasa. Generalmente se ocupa, por ejemplo, como pellet. Y también ahí se han sintetizado o se han creado, desarrollado, no creado. Recuerden que en ciencia no se crean muchas cosas por el tema de que todo se transforma. Pero sí se han elaborado algunas sustancias, estructuras nuevas a base de carbono. Carbono activado, humo negro de humo, fibras, nanotubos, fulereno, grafeno. Recuerden a lo que yo me refería recién. Recuerden que el grafeno es un material que es muy nuevo, que se ocupa para tecnología más que nada. Eso en algún momento nos va a dar o ya se está dando ciertas cosas de teléfonos flexibles, por ejemplo. Les voy a juntar el video del grafeno, de la proyección del grafeno, porque mostrarlo probablemente no se vea tan bien, así que se los voy a dejar en el grupo, se los voy a subir en la plataforma para que le echen una revisada y la otra semana comentemos un poquito de eso. ¿Ya? Es un video, yo creo que algunos ya lo vieron, lo vimos en algún momento en octavo, si no me acuerdo, cuando estábamos hablando de conductores de electricidad. Si no me equivoco, en algún momento lo vimos. Sí, Pero, creo que el octavo sí, pero se los voy a mostrar de nuevo para que lo asocien a lo que estamos viendo ahora. Para que tengan la idea de lo que trata. Y para los que no lo han visto también, porque igual hay algunos que no estaban en ese tiempo. Ya. Y ya nos queda la última diapo. Que es básicamente lo que pueden ver acá es como la estructura del carbono. Ya. Lo principal del carbono es esa tetravalencia o tetravalente que puede formar 4 enlaces. Recuerden, tetra significa 4. Por ejemplo, este es uno el elemento del carbono más simple que tenemos. Más simple. El compuesto más simple con carbono o el hidrocarburo más simple. Ya que se llama metano, CH4. Acá como lo pueden ver acá abajito, CH4. Es un gas, lo encontramos naturalmente, así en forma de gas, que no tiene olor, no tiene color, pero se produce por la putrefacción de las plantas. Ya es un gas inocuo, pero produce cierto daño de repente cuando se usa muy, como en las granjas, por ejemplo. También se libera en las heces. Y como dice ahí en la Entonces, pudrición de las plantas, las ¿sí? plantas lo produce la materia orgánica. Claro, Diferente. exactamente. Por eso les digo que es parte de la materia orgánica. ¿Ya?
Y se presenta de esta forma. Esta es la estructura de Lewis. Si no lo recuerdan, la estructura de Lewis es como una representación. El carbono tiene 4 electrones fijos, que son los que están azules. Y necesita recibir 4 más para generar la regla del octeto, que el carbono tiene que tener 8 electrones dando vuelta en la última capa. Son los 4 que tiene, los 4 azules, y esos rojos se los entregan con el elemento o el átomo que está interactuando. En este caso estamos interactuando con 4 hidrógenos, y por eso cada uno le entrega 1. Entonces ahí se genera el octeto para el carbono, que tenga 8. ¿Ya? 4 que vienen con él y 4 que le entrega el hidrógeno. Y en los enlaces covalentes se comparten esos electrones. Por lo tanto, este hidrógeno va a tener el suyo más el del carbono. Y genera 2, que es lo máximo que puede tener un hidrógeno. Pero un carbono necesita tener 8. Entonces, por eso que si uno cuenta los puntitos va a tener 8 puntitos. 4 que son del carbono, que lo está compartiendo con el hidrógeno, y 4 que le entregan los hidrógenos que tienen alrededor. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Para que pueda avanzar? Lo importante es que entiendan que comparte 4. Sí, me enredé. Ya. Recuerden, de nuevo, el carbono tiene 4 electrones de valencia dando vueltas, que son los 4 azules que están ahí. Entonces coloca uno en cada lado. Y necesita llegar a 8. Por lo tanto, otro átomo le comparte ese electrón y genera esto que está acá. Que queden uno al lado de otro. Y ahí están, si uno cuenta cada puntito, tiene 8, que es como lo máximo que puede tener y debe tener un carbono para que se pueda generar el enlace. ¿Ya? Sí, se entiende. Ya, mira, si uno la molécula las puede dibujar así, como si fuera plana. Pero la molécula no es plana, es tridimensional. Y se vería algo así como esto. O como esto de acá, de la esquina. Si se fijan, el carbono está en el centro, este va para arriba, este va para como un lado, este va como hacia adelante, como si se viera hacia adelante y proyecta como una imagen, como una pirámide con base cuadrada, un tetraedro. ¿Ya? Esto es como más fácil mostrarlo en vivo. Voy a ver si la otra semana les puedo tener las estructuritas que ocupaba cuando enseñaba esto de forma regular. No sé si las tengo acá. Me parece que las tengo en el liceo, pero las voy a buscar la otra semana y se las tengo para mostrar cómo se vería en 3D la estructura. Y genera un ángulo de separación de 109,5 grados entre cada uno. Cuando se genera un enlace se trata de que estén lo más alejados posible unos de otros, porque si no es como juntar un imán. ¿Ya? Como que se hacen una cierta repulsión, no se pueden, no se llevan, no se juntan. Entonces se separan lo más que puedan. Y lo más que pueden separarse es ese ángulo. En las 3 dimensiones, si uno lo ve en 3 dimensiones. Uno va hacia adelante, otro hacia atrás, otro hacia el lado y otro hacia arriba. ¿Ya? Pero mira, la otra semana se los voy a mostrar en un modelito que tengo y ahí lo van a comprender mejor probablemente. Ah, bueno, profe, sí. Pero básicamente eso. Ya. Lo importante es que recuerden que es tetravalente, tetra, de 4. Y eso sería lo que tengo para hoy día. Ahora vamos a hacer el ticket de salida, que ya verán cuál es una de las preguntas que les hice. Ahí va. Responderlo está más fácil que los otros.